Yo estoy con Marvin y mi nombre es René. Hoy vamos a considerar Génesis 18, cuando los ángeles visitaron a Abraham y a Lot. Y en Génesis 18, verso 1, dice que y aparecióle, y algunas versiones dicen Jehová, otros dicen Señor, Yahweh, pero y aparecióle el Señor en el valle de Mamre. Cuando aquí dice Jehová o Yahweh, por lo normal nosotros pensamos que se está refiriendo a Dios, al Padre. Y vemos durante las escrituras que hay un término y que los profetas usaron, el ángel del Señor. Y muchos dicen que el ángel del Señor es el mismo Señor, como una teofanía, manifestación. Y aparecióle Jehová en el valle de Mamre, estando sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró. Y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos e inclinóse hacia la tierra. Y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, ruégote que no pases de tu siervo. Marvin, y hablo como un trinitario o como alguien que cree, aunque no, yo no creo así, pero quiero hablar de esta manera para que usted pueda responder ciertas preguntas. Si aquí dice que apareció Yahweh, ajá, y en verso 3, Abraham dice Señor, pero en verso 2 dice que tres varones estaban junto a él. ¿No sería más fácil entender que Yahweh es tres varones y quizás una trinidad? ¿Qué opinas? Sí, el asunto aquí es de que, hablando un poco de historia acerca de esto, ¿verdad? A mí siempre me gusta mencionar un poco la historia, ¿verdad? Porque yo tengo un dicho muy personal que digo, no somos los primeros en leer la Biblia, ¿verdad? Ni seremos los últimos en leerla. Este libro lleva siglos de siglos y máximo el libro de Génesis lleva siglos de siglos recorriendo la historia de los hombres y no seremos los únicos. Ujú. Entonces ya estas escrituras en el tiempo de Jesús ya estaban y según lo que uno logra captar en el Nuevo Testamento, se ve como que ya hubiera esa incógnita, ¿verdad? De que si a Dios alguien le ha visto, Mm. ¿verdad? Se ve que ya en ciertas cosas, por ejemplo, ya en las afirmaciones del apóstol Juan de primera, y él, según su postura, decir él, a Dios nadie le ha visto, ¿verdad? Entonces, ya él ahí como que está yendo por una postura de decir, miren, a Dios nadie le ha visto, ¿verdad? Porque parece ser que si él está dando la idea de esto, es porque ya en el momento histórico en que Juan estaba hablando, ya la incógnita estaba y como que habían ya ciertos grupos judíos que creían que Dios podría tener alguna corporeidad, ¿verdad? Entonces, eh, Jesús, que es nuestro maestro, nuestro rabino, Ujú. él también afirmó y él dijo, a Dios nadie le ha visto.
Entonces, lógicamente, entonces uno va a preguntar y va a decir, bueno, estas escrituras que vos ahorita acabas de leer y que tenemos a nuestra mano, las pudo haber leído el maestro. Pues Y sí. yo estoy seguro que el maestro leía la Torá e incluía el libro de Génesis, Ujú. ¿verdad? Hoy tenemos realmente que las traducciones, los idiomas, el tiempo en que lleva de recorrido la Biblia, tendemos a perder los datos, tendemos a hacer malas interpretaciones, malas traducciones, pero al parecer Jesús en aquel momento, él podía decir que a Dios nadie le había visto, ¿verdad? Entonces, ya teniendo en cuenta este pasaje, pues ya debería nosotros de ponernos a pensar y a interpretar nosotros en base a esa luz, ¿verdad? Entonces ya en el transcurso en que mueren los apóstoles, ¿verdad? Ya comienza, ya los nuevos convertidos al cristianismo leen estas mismas escrituras y surgen estas mismas incógnitas y preguntas que hoy en día nosotros nos hacemos también, ¿verdad? Entonces, eh, comienzan de alguna manera a decir por ciertos pasajes también que están en el Nuevo Testamento, por ejemplo, donde se dice en Colosenses y en Hebreos que Él es la imagen del Dios invisible, ¿verdad? Entonces comienzan a interpretar este pasaje, ¿verdad? Como diciendo, ¿verdad? Que Dios, el Padre, es invisible y nadie le puede ver, pero dentro de su ser, de ser Dios como tal, Él tiene una parte visible, ¿verdad? Y esa parte visible que se deja ver, ellos dicen que es el verbo y el verbo preencarnado, ¿verdad? Todavía sin encarnarse, ¿verdad? Entonces Ujú. ellos aplican una filosofía metafísica para resolver esta incógnita, ¿verdad? Este pasaje que vos acabas de leer ahorita, eh, yo he escuchado dos de los que profesan Trinidad, he escuchado dos interpretaciones. Mm. Una, una es la que vos acabas de citar y acabas de decir que si fueron tres, se puede entender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están apareciéndose a Abraham. Y esos tres, precisamente, no es que sean tres, sino que es un solo Dios que actúa en una misma voluntad. Seguro. Otros Colectivo. dicen que, ajá, otros dicen que no, ¿verdad? Otros dicen que el que lleva la palabra ahí es el verbo, ¿verdad? Ujú. Y los demás que lo siguen son ángeles. Ángeles. Sí, he oído eso. Ajá. Sí, ¿por qué? Porque más adelante te das cuenta que cuando van, dice, los ángeles hablaron con Abraham, ¿verdad? Entonces, el texto sí deja ver en ese pasaje que fueron ángeles, ¿verdad? La cuestión aquí, ya viendo ya el punto de vista ya del pasaje, ¿verdad? Es entender, ¿verdad? Ah, y hay otro punto también que yo quisiera tocar. Hay hermanos que se han dedicado a escudriñar la Biblia y han puesto en duda muchas escrituras hoy en día. Y, y cuando estudian el judaísmo, se dan cuenta que dentro del judaísmo existían dos vertientes, dos corrientes. Eh, una corriente que creía, a ciencia cierta, que Dios sí se podía dejar ver, ¿verdad? Y otra corriente que creía que Dios era invisible y que no se le podía dejar ver, ¿verdad? Ujú. Entonces, ahí dicen unos estudiosos de hoy en día que los que creían, yo sé que tal vez son los caraítas, no estoy muy claro en eso. Ellos al escribir la Biblia, porque realmente los libros que ahora tenemos nosotros
no vienen de primera mano de Moisés, sino que son transcripciones que hicieron los judíos de alguna fuente que tuvieron oral, ¿verdad? O posiblemente también escrita, Seguro. no lo han determinado, pero ellos recopiaron, ¿verdad? Y los judíos que tenían ese pensamiento, ¿verdad? Que sí Dios se podía dejar ver, colocaron esas palabras para que fueran entendidas de la manera que a Dios, que dejara ver que Dios sí se le había aparecido a Abraham, ¿verdad? Entonces, porque los dos conceptos del Dios invisible y el Dios visible están en la Biblia. Entonces, muchos hoy en día dicen, no, pues ahí lo que hubo es una reinterpretación de las escrituras por parte de una secta judía que sí creía que Dios se podía ver y otra que creía que Dios no se podía ver. Entonces, al leer esta escritura, muchos dicen, esta escritura está escrita así, porque así los judíos que eran simpatizantes de que a Dios sí se le podía ver, entonces ellos mismos tergiversaron esa escritura, ¿verdad? Eso es otra de las cuestiones que se oyen hoy en día. Ahora, al leerlo, ahora, para nosotros formarnos un criterio, porque a mí no me gusta dogmatizar, ¿verdad? A mí me gusta tener todos los ángulos de donde se ha visto las cosas y yo formar un criterio y poder trasladar una enseñanza a todos para que todos mismos puedan ellos también Razonar, pensar, seguro. razonar y pensar ellos y ellos decidir qué van a pensar, ¿verdad? Así es. Ajá, yo veo aquí que es una idiosincrasia judía, ¿verdad? Decir que cuando había una aparición angelical, era Dios el que se estaba apareciendo, ¿verdad? Como a una manera de respeto que se tenía al ángel que llevaba la palabra, ¿verdad? Y, por ejemplo, en el discurso de Esteban, ¿verdad? Uno ve un diálogo muy similar a lo que tuvo Abraham, ¿verdad? Porque el ángel de la zarza le dice a Abraham, quita las sandalias de tus pies, porque en el lugar que ocupas, santo es, ¿verdad? Y el ángel comienza a hablar y dice, yo soy Jehová, el que te sacó de la tierra de Egipto. Y el ángel habla en primera persona. Y si uno interpreta esa escritura, uno dice, bueno, entonces el que se le apareció a, a Moisés fue el ángel. Así parece. Así, o sea, fue Dios, haciéndolo leyera así literal, ¿verdad? Seguro. Pero uno viene entonces a ver la parte del discurso de Esteban, que ellos que también leían la escritura. Hechos Él dice, 7:30. ajá. Entonces, hay una escritura en el libro de Hechos, ¿verdad? Que tal vez ahorita la vamos a leer, para que aclara mucho de esos puntos en que uno a veces no logra comprender, ¿verdad? Pero que están ahí. Lo que me estás dando a entender es que cuando Dios habló a Moisés, porque parece que Dios habló a Moisés porque parece que Dios está hablando en la primera persona, en forma de yo y tú. Aunque, pero cuando vemos en Éxodo 3 dice el ángel del Señor. Y lo que me está dando a entender que quizás no es Dios hablando directamente a Moisés. Así es, pero no por interpretación mía, sino por, por, por escrituras que también lo dejan ver, ¿verdad? Okay. Porque, por ejemplo, en el libro de Hechos,
¿verdad? En Hechos capítulo 7, versículo 29 dice, ¿verdad? Al oír esta palabra, dice, Moisés huyó, dice, y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, mira cómo dice Esteban, él era diácono de la iglesia. Dice, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces dice, entonces Moisés mirando se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor, ¿verdad? ¿Qué dijo el Señor? Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y dijo el Dios de Jacob, y Moisés temblando no se atrevía a mirar. Y dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque en el lugar en que estás, tierra santa es. Así es. Entonces, vemos aquí la interpretación de Esteban, ¿verdad? Un diácono Lleno del elegido, Espíritu Santo. lleno del Espíritu Santo, un principal de la iglesia en aquel momento, era uno de los 7 que habían escogido los apóstoles. Seguro. Y que había oído de primera mano la enseñanza apostólica. Seguro. Tener aquí en estas palabras, ¿verdad? Lo que él da, tienen estas palabras aquí, la interpretación de la aparición del ángel. Porque él mismo dice, un ángel se le apareció. Un ¿verdad? ángel. Un ángel. Y dice que de ahí escuchó la voz del Señor que le habló. Entonces, esta aparición que está ahí, y como la relata Esteban, no sé, te lo voy a explicar así, ¿verdad? Cuando uno tiene un montón de ingredientes, ¿verdad? Reunidos en una olla y dice uno, a estos ingredientes le falta un poquito de sazón, algo ahí que lo complemente, ¿verdad? Y uno no tiene un sazonador, un poco de sal, y viene uno y pone el sazón ahí. Entonces, ya cuando uno va a probar la sopa, dice, pues ahorita ya se complementó la sopa, ya está con un buen sabor. De esa misma manera, tenemos todas las apariciones en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, con todos sus diferentes modos en que fueron escritas, pero tenemos este pasaje de Hechos por autoridad apostólica y un diácono que viene a hacer ese sazón, esa sal que viene a darle la interpretación a todos los demás pasajes, porque todos los demás pasajes son idénticos, ¿verdad? Entonces, no es que Abraham haya visto a Dios, ni vio al Padre, ni vio al Hijo, ni vio al Espíritu Santo. Mucho menos decir que vio al Verbo preencarnado, ¿verdad? Sino que lo que vio ahí Abraham fueron a 3 ángeles del Señor, de los cuales uno era el principal, el que llevaba la palabra, ¿verdad? Era uno el que llevaba la palabra. Entonces, ese ángel era el que le hablaba, ¿verdad? Entonces, uno tiene que tener en cuenta este pasaje y no perderse, ¿verdad? Porque de ahí cuando uno lee, dice, y dijo Jehová, ya ves, dicen, dijo Jehová, entonces Jehová se apareció. Pero como tienen el otro texto donde dice a Dios nadie le ha visto, pero si a Dios nadie le ha visto, les pregunto uno, ¿por qué dices que se apareció Jehová? Entonces, tienen que darle vuelta a las cosas para hacer creer de que meramente Dios se ha dejado ver, ¿verdad? Y entonces ahí es donde surgen todos los problemas. Surgen los problemas de interpretación, ¿por qué? Porque realmente los trinitarios sí dicen ellos que Jesús es el ángel de Jehová. Ellos lo afirman, ¿verdad? Y bastante culpan a los testigos de Jehová, ¿verdad? De creer que Jesús es un ángel, cuando ellos mismos dicen y concuerdan con los testigos de Jehová de que el ángel de Jehová
es Jesús, ¿verdad? Mm. Ellos están de acuerdo, tanto trinitarios y testigos de Jehová están de acuerdo en que el ángel de Jehová es el verbo preencarnado. Lo que ellos no están de acuerdo es si ese ángel tuvo un principio o si ángel solo es un nombre, dicen los trinitarios, que se le da a un mensajero nada más, no a una creación. Yo también salí de un grupo que a mí me enseñaron que el Padre es Jesús y que ya el Padre, antes de aparecerse como Jesús, ya antemano ya se estaba apareciéndose en diferentes formas. Y una de estas, cuando apareció en la zarza, ellos dicen que el ángel del Señor es un término que significa la manifestación del Padre. So, vemos que no solamente los testigos de Jehová, los trinitarios, muchos tienen un acuerdo. Yo quiero regresar un poquito en Hechos 7 para dar un poquito más énfasis a los oyentes. Notan que Esteban dijo en el verso 30 que un ángel le apareció. Cuando alguien dice un ángel, ¿da a entender que hay solamente uno? No, da a entender que hay muchos o muchos ángeles. Es uno de qué? De De muchos, muchos. seguro. So, él no dijo aquí que Dios le pareció que el ángel como un artículo bien especial. No, él dijo un ángel. Él no dio un énfasis en un ángel de qué. De muchos apareció a quién, a Moisés. Y nosotros como leyentes y oyentes de la palabra de Dios tenemos que considerar, porque lo que muchos no quieren que nosotros entendemos es que ángel significa ángel. Es una palabra griego. La verdad, si hubieran traducido correctamente, hubieran escrito un mensajero de Dios. Así es, y un mensajero. Seguro. ¿Es Dios un mensajero? Si Dios está hablando directamente, ¿es él un mensajero de él mismo? Para mí, eso no tiene sentido. Esteban dice que un ángel habló y después vemos, como leyó el hermano, aunque Esteban dijo un ángel habló, la voz dijo, yo soy el Dios de tus padres. Ahora, ¿cuál es? ¿Fue un ángel o fue Dios? Todos quieren que tú escoges. Es un ángel. No, fue Dios. Yo digo, fue los dos. Fue un ángel que habló. ¿Por quién? Por Dios. Por eso él es un mensajero, un mediador. Hay no sé si se recuerdan cuando Josué se halló con un hombre o un ángel en el camino. Y Josué le preguntó, ¿quién eres? ¿Vienes en paz? El hombre nos dijo, yo soy el capitán de los ejércitos, dando a entender para mí que hubo un ángel que, como dijo el hermano, hablando por Dios. Sí, había 3 ángeles con Abraham, pero había uno encargado, por eso es el ángel. Había uno hablando con Dios. Hay escrituras que dicen que hay ángeles en Apocalipsis, también en cuando habla de ofender a los niños, habla que hay ángeles que rodean a Dios y siempre están mirando su faz. Hay ángeles muy especiales que Dios usa para hablar. Por eso en Hebreos dice que en los tiempos pasados Dios habló por profetas
y después habla de que Dios hablaba por mano de ángeles, pero en estos días, Dios habla por medio de ¿quién? Jesús. Si en estos días Dios habla por Jesús, me da a entender que en los tiempos pasados Dios habló por otro, que sí había tres, pero había uno que estaba representando a Dios. Sigue, Marvin. Así es. Entonces, los hermanos que nos escuchan no tienen que perderse en estas escrituras cuando se hace una correcta interpretación, porque es costumbre cuando uno va a hablar con los demás que creen otra cosa, los toman literal, ¿verdad? Entonces, dice, es que mira, dice, ahí dice, se le apareció Jehová, ¿verdad? Y ellos dicen, no, es que no puede ser así, Dios no, nadie le ha visto. Y lo comienzan a acusar a uno de, entonces no cree las escrituras, le dicen a uno, ¿verdad? No, es que no las crea. Lo que pasa es de que hay que interpretarlas, hay que escudriñarlas, no solamente tomar la literalidad, ¿verdad? Hay cuánto versículo que se pudiera contradecir de la enseñanza apostólica, que si uno comienza a tomar los versículos a su antojo, contradice, porque por ejemplo, yo tomo mis tres ejemplos, cuando hablo de esto tomo mis tres ejemplos, a Jesús, a Juan y a Pablo, ¿verdad? Porque Jesús dijo, al Padre no lo habéis visto. Juan dijo, a Dios nadie le ha visto, su Hijo le ha dado a conocer. Y Pablo dijo, al Dios invisible, ¿verdad? El que habita en la luz inaccesible, aquel que ninguno de los hombres ha visto, ¿verdad? Entonces, yo tengo tres personajes ahí que están afirmando lo mismo que yo, que a Dios nadie le ha visto. ¿Y quiénes son? Son el maestro de maestros, Jesús, diciéndolo. Un apóstol que tuvo con él, que es Juan, diciéndolo, y luego el apóstol Pablo diciéndolo. ¿Por qué yo debo de venir y tomar las otras escrituras a modo de contradecir a lo que ya está escrito, a lo que ya se me dijo? No se No lo debe. puedo hacer, no No se se debe. debe, Yeah. no se debe hacerlo, ¿verdad? Y no se puede, pero tal parece que la mente humana sí es así, ¿verdad? Les gusta, aquí en Guatemala decimos nosotros que no le busques tres pies al gato, decimos porque tiene cuatro, ¿va? O sea, como cuando decimos nosotros, mira, no trates de hacer algo que ya es obvio, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, no inventes el agua azucarada, decimos, ¿verdad? Aquí en Guatemala decimos así, ¿verdad? Porque el agua azucarada todo lo saben hacer. Y aquí ellos vienen a querer inventar el agua azucarada teniendo tantos versículos en la Biblia que hablan que a Dios nadie le ha visto. Entonces, para yo afirmar que a Dios sí le vieron, tengo que recurrir a todos ese tipo de malabares teológicos para formar mi doctrina. Eso es que tiene dividido el cristianismo, ¿verdad? Que mirar, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hablar con un unicitario y él me dijo, esta que hablaste de eso me recordé, él me dijo, es que lo que vieron fue una manifestación del Padre, su palabra, me dijo. Dios tiene una parte visible de él, me dijo. Hay una parte de él que es invisible, amigo, pero tiene una parte que es visible, es la que él deja ver. Dijo. Esa es su palabra, es su verbo, dijo él. ¿Verdad? Entonces, y no es otra persona más que la misma del Padre, me dijo. Y a esa palabra que se reveló, se le llama mensajero, se le llama ángel, ¿verdad? Es como la forma en que vos me decís. ¿Verdad? Entonces, digo yo, no debe de ser así, es que lo que pasa es que ellos no entienden de dónde les deriva a ellos ese tipo de interpretación, ¿verdad? Lo derivan de una metafísica, de algo, de abstraer mi pensamiento y yo con mi pensamiento querer ver a Dios, al quien nunca lo he visto, y poder hablar de Dios como quien habla de cualquier objeto y describirlo cuando nadie lo ha visto. ¿Para qué nos vamos nosotros a hablar de Dios si no lo hemos visto? ¿Verdad? Por eso el mandamiento dice, no te harás imagen, ¿verdad? Pero tal parece que todos nos ha gustado hacer eso y por eso tenemos doctrinas.
Seguro. Pero el punto aquí es claro, ¿va? El punto es claro y conciso. Jesús dijo, Juan dijo, el apóstol Pablo dijo, a Dios nadie le ha visto. Vemos a, vemos a Esteban hablar y decir, a Moisés se le apareció un ángel y la voz del Señor le habló. Entonces Ujú. tenemos esos versículos que deben de interpretar todos los que están anteriormente. No debemos de agarrar esos versículos y pasar por alto todos los demás que en el Nuevo Testamento están, ¿verdad? Él dijo Lo mismo, jamás. jamás. Amén. Lo mismo pasa con Apocalipsis, ¿verdad? Por eso te decía yo que iba a tocar varias escrituras, ¿verdad? La misma interpretación pasa con Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis es bien claro y comienza diciéndole revelación de Jesucristo que Dios le dio Mm. para manifestar a su siervo Juan las cosas que han de venir y se las envió dice, por medio de su ángel, Así ¿verdad? es. Entonces, ahí ya vemos nosotros de que la visión a Juan se le fue dada por medio de un ángel. Así es. No es, ese versículo está aclarando todo, ¿verdad? Está aclarando todo. Y entonces, cuando uno viene a ver Apocalipsis y tiene aquella aparición, Juan, donde ve a uno semejante al Hijo del Hombre, ¿verdad? ¿Quién hemos de pensar nosotros que es Él? Yo no sé cuál será tu interpretación, Mm. pero yo sé ahí que el que se le apareció a Juan fue un ángel, no fue el Jesús, Mm. fue el ángel el que se le apareció, porque ya lo está diciendo en la introducción, el que escribió el libro, puede ser que no sea Juan, puede ser que alguien lo transcribió y lo leyó y dijo, no, a Juan se le apareció, porque se ve que Juan no es el que está escribiendo la introducción, no que es una Ujú. persona aparte, ¿va? Por eso dice visión que Dios Mm. le dio a su siervo Juan, dice. No hablando, no dice me dio a mí, sino a su siervo Juan, ¿verdad? Pero él dice y interpreta, se las declaró enviándole por medio de un ángel, ¿verdad? Pero muchos se pierden cuando escuchan hablar al ángel, porque dicen ellos, ¿ves cómo habla? Que yo estuve, que vivo y que estuve muerto y todo lo que el ángel dice, pero es porque no entienden la visión, ¿verdad? Ujú. Cuando el ángel viene, la voz del Señor viene también con él, ¿verdad? Y Ujú. no le va a dar nosotros los seres humanos tenemos la costumbre, ¿verdad? De dar un mensaje. Por ejemplo, te pongo un ejemplo yo. A mí me van a mandar a dar un mensaje y me dicen, mira, Marvin Arana, eh, anda a decirle al vecino que voy a llegar dentro de un rato, ¿verdad? Sí. Y voy a platicar con él. Pero nosotros como seres humanos vamos y yo voy con el vecino a dar un mensaje y le digo, vecino, dice mi papá que va a venir dentro de un rato. Ujú. No tiende a mostrar a la otra persona que le está dando el mensaje. Pero en Sí. el caso de Dios con sus ángeles no es así. Ellos hablan en primera persona, ¿verdad? Sí. Ellos así, por ejemplo, yo pudiera ir con el vecino y decirle, mira, yo voy a venir dentro de un rato a hablar con vos, ¿verdad? Pues si yo Ujú. le digo eso al vecino, pues si no estás aquí, pues ¿para qué vas a venir? No, no me va a entender, ¿verdad? Porque es una forma humana de verlo. Seguro. Pero Dios habla en primera persona a través del ángel con su voz y habla y dice, yo soy Jehová, el que te sacó de la tierra de Egipto. Y de la misma manera le viene a hablar a Juan, ¿verdad? Entonces muchos no logran entender ese tipo de visiones. También cuando termina, te voy a decir, vamos a tocar otro pasaje para ir avanzando un poco en esto, ¿va? Por ejemplo, en Apocalipsis. Ujú. Nosotros hemos estudiado Apocalipsis, ¿verdad? Sí. Vamos a, ¿verdad? Apocalipsis 21:9. Mira que la visión, aquí muchos no entienden esto porque solo separan las visiones y no las leen en su contexto.
¿verdad? Fíjate que dice el 21:9. Vino entonces a mí, dice, uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y dice, y habló conmigo diciendo, ¿verdad? Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, dice. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y comienza a mostrarle toda la ciudad de Dios, ¿verdad? Toda la ciudad de Dios, ¿verdad? Sí. Y en el 22:1 sigue diciendo Juan, después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente. ¿Quién le mostró eso a él? El mismo ángel, ¿verdad? Ujú. Entonces ya en el 22:6 dice, y me dijo, ¿verdad? En el 22:6. ¿Pero quién le dijo eso? El ángel. Ujú. El mismo ángel que le viene hablando desde el 21:9 le sigue hablando aquí. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ujú. Pero mira cómo le cambia aquí la temática. Ya no, mira, he aquí vengo pronto. ¿Quién está hablando ahí? No le está hablando Jesús. Ujú. Ahí le está hablando el ángel. Pero mira cómo habla el ángel. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Imagínate. Y uno puede pensar que ese ángel es Jesús, Mm. pero, y dice Juan, yo Juan dice, soy el que vio estas cosas, y de las pues que he oído, visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios, ¿verdad? Amén. Y, ¿verdad? Pero mira cómo le sigue diciendo. Y me dijo, dice en el versículo 10, pero ¿quién se lo dijo? El ángel, porque el ángel le viene hablando a él. No se oye las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y Así el que es. es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Y mira cómo le dice, he aquí yo vengo pronto, mira, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y mira estas palabras, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Imagínate, pero ¿quién le dijo eso a él? El ángel se lo está diciendo, Amén. ¿verdad? El ángel, está tan clarita la escritura que es el ángel el que le está hablando a Juan y le está dando un mensaje de parte de Dios a él. Y aquí está claro que el mismo ángel que se le aparece en el capítulo 1 le dice también las mismas palabras, yo soy el alfa y el omega, pero él está hablando de Dios el Padre. Amén. Es un ángel el que se le aparece. Y aún Juan, él mismo pues, se equivoca y dice, pero qué bueno que Juan se equivocó, digo yo. Qué bueno que él se equivocó y que Ajá. tuvo el valor de dejarlo escrito, ¿verdad? Ujú. Porque Sí. los predicadores de hoy en día tal vez se pueden equivocar, pero ellos no se retractan, ¿verdad? O lo No, ocultan, pero no. Juan no. Juan se equivocó y él dijo, miren mis hermanos, yo me equivoqué, hasta me quise adorar a ese ángel, pero él me dijo, Así es. no me adores porque yo soy consiervo tuyo. Y Amén. esas palabras que le dicen a él, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, esa frase da mucho a entender, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede hacer que sea ese ángel también el que se haya parecido a los profetas también, ¿verdad? Por decirlo así, ¿verdad? Porque él Seguro. dijo yo, no solo te he servido a ti, sino que también le he servido a tus hermanos los profetas, ¿verdad? Ujú. Entonces, aquí mira, René, cuando uno ve esta claridad, ¿verdad? Del Nuevo Testamento, nos damos cuenta, en verdaderamente,
que no se necesita en verdaderamente decir que Dios se apareció, sino que verdaderamente la Biblia muestra que fueron ángeles los que se le aparecieron. Y que Amén. esas palabras que hablan en primera persona, cuando dicen yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, cuando dicen yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, no es que sean ellos los que están atribuyendo ser eso, sino que ellos llevan esa forma, digamos, de que Dios habla a través de ellos, ¿verdad? Así es. Dios está Así es. hablando a través de ellos, como que fuera, Amén. ellos son sus representantes. De esa manera es que Dios se comunica con nosotros los seres humanos, ¿verdad? Entonces no Amén. podemos decir que el que aparece es Dios, porque a Dios nadie le ha visto. Entonces ahí sellamos todo y decimos, sí, la doctrina de los apóstoles fue cierta. A Dios nadie le vio, fueron ángeles. Y ahí realmente tenemos una gran claridad para asegurar y decir eso, ¿verdad? Seguro. Sin hacer tanto malabar, ¿verdad? De No. decir que fue el Hijo de Dios, que Dios tiene una parte visible, porque de ahí dependen las dos doctrinas. Por ejemplo, te voy a decir, entre la unicidad y la Trinidad tienen la misma doctrina en ese aspecto. ¿Por qué? Porque ellos dicen, Dios tiene una parte visible, ¿verdad? Que se deja ver. Ujú. Para el unicitario, es Dios mismo, es como una proyección de Dios, digamos, ¿verdad? Una proyección de su luz, de él que se deja ver. Pero es el mismo Padre. Pero los trinitarios dicen, hay una parte visible de Jesús, de Dios, pero ese es su verbo, ¿verdad? No la Ujú. misma persona del Padre, sino que es su Hijo el que lo muestra. Ellos tienen un Dios con tres personalidades, ¿verdad? Entonces, ellos dos tienen esa misma doctrina de andar diciéndole que Dios sí se dejó ver, ¿verdad? Que Dios sí se dejó ver, ¿verdad? Y para decirlo, emplean ese tipo de mal. Yo le llamo malabares teológicos, ¿verdad? Pues, ponerse a hacer así piruetas con los versículos para de ver que digan que eh, lo que afirmen lo que su doctrina quiere ellos que se afirme, ¿verdad? Sí, hermano. Entonces, ya volviendo al libro de Génesis, no nos perdamos. Yo le digo a los hermanos que nos vayan a escuchar, que no se pierdan en las palabras y que eh, no las literalicen, pues ya, que porque ahí dice se apareció Jehová, vamos a decir que Jehová se apareció, porque ahí dice Jehová le habló a Abraham, vamos a decir que Jehová se apareció, porque dice Jehová le habló a Moisés de la zarza, vamos a decir que Jehová se apareció, porque dice Apocalipsis yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, vamos a decir que Jehová se apareció. No, tenemos que tomar en cuenta todos los versículos. Hay que darle una interpretación primero. Hay que darle una interpretación primero, Ujú. ¿verdad? A todos los versículos y luego decir, miren, yo puedo decir que fueron ángeles los que se le aparecieron, porque no puede la escritura contradecirse. No puede. Si esta revelación hubiera sido la de Jesús, él hubiera dicho, ¿verdad? Yo soy la parte visible de Dios. Jesús Amén. no fue trinitario. No, Él no fue trinitario. Ni él tuvo conciencia al decir, yo era el mensajero de mi padre antes. Nunca, nunca vemos a Jesús decir yo era el mensajero de mi padre. No. hermano, Entonces, ujú, antes que continúes, yo creo que tenemos que usar el razonamiento común. A veces hacemos un razonamiento para algo, pero para otras cosas no lo hacemos. Un ejemplo, Isaías. Cuando en Isaías 61, cuando dice el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ungió el Padre. Nadie está pensando que literalmente Jesús estaba ahí y Dios le ungió en ese momento. ¿Por qué? Porque hay lógico.
Ellos saben el contexto. Ellos pueden entender que Isaías estaba hablando de una manera profética y también él estaba hablando de una manera para que podamos entender que era el espíritu de profecía, el espíritu de lo que iba a pasar en el futuro. Hay a veces que Isaías habla como él dice, y dice el Señor, pero hay a veces que él habló como si fuera Dios hablando y nadie llega a una conclusión que Isaías es Dios manifestado, sino todos entendamos. Y muchos profetas hacen esto, Malaquías, muchos hacen esto. Todos entendamos, pues es obvio que Dios está hablando por medio de Isaías. Es obvio que Isaías no es Dios, Así es. pero también hay cosas obvias. So, mi punto es que tenemos un razonamiento para ciertas cosas y en ciertos puntos de las escrituras, pero yo creo que no es, yo creo que a veces es el espíritu que trae en la cultura, es el espíritu de lo que hemos aprendido en nuestra niñez, en las congregaciones, y eso afecta cómo nosotros leemos las cosas. Sí, sí, porque, por ejemplo, dice el ángel de Jehová se apareció. Y lo que pasa que a que me refería yo es de que hay ciertas frases que están ahí, Seguro. que si uno lee, como te decía yo, a tomarlo de una manera tan literal, Ujú. eh, tiende uno a formar ese tipo de doctrinas, ¿va? Porque, por ejemplo, cuando dice, y Jehová le dijo, Mm, ¿verdad? ujú. Entonces, uno dice, entonces ves, pues, es Jehová el que le está hablando, ¿verdad? Directamente, ajá, sí, sí, sí. Directamente, ¿verdad? Ujú, Y, o cuando dice, se le apareció el Señor a Abraham, ¿verdad? ujú, Y ahí sé que se le apareció. Entonces, ujú. te dice uno, bueno, sí, pues, entonces, si lo toman, lo quieren literalizar y tomar solo esa frase para formar la doctrina, pues Seguro. antes de ello, pues tienen que considerar todos los pasajes, Tienen que mirar todo, ¿no? seguro. Y todo el ángulo, ¿verdad? Ujú. Para hablar, porque como mencioné los antecedentes al principio, ¿verdad? Que esa incógnita en que si Dios tiene una parte, si es visible o no es visible, no solo es incógnita de ahora, de nuestro tiempo, es una incógnita que viene desde los tiempos de Jesús, Ujú. ¿verdad? Y como mencioné los antecedentes al principio de la charla, que hay quienes que estudian, yo no soy de ese tipo de estudiosos porque realmente no me dedico a esa área de ver el idioma, de ver, examinar los papiros y todo ello. Seguro. Pero los estudiosos, algunos proyectan y dicen, como te decía al principio, que los caraítas, ellos pusieron de esa forma el verso para dar a entender que Dios sí se había visto, ¿verdad? Ujú, Y que para que ellos dijeran, sí, el Dios se dejó ver, porque, por ejemplo, se le apareció Jehová, Jehová le habló, y todas ujú, esas cosas, muchos han determinado que dentro de la secta judía que estaban escribiendo, habían dos, unos que creían que Dios era visible y otros que no, y los que creían que era visible hicieron eso. O sea, ujú. son todas las cosas que se dicen en base a estudios, ¿verdad? Yo no es que esté dogmatizando con ello, pero entonces lo tiene que considerar uno, ¿verdad? No solamente Ujú. tomar la frase y decir, sí, en verdad ahí dice que se le apareció Jehová, ahí dice que Jehová le habló. Entonces, ¿qué puede pensar uno? No, uno tiene que ver todos los ángulos, tiene que ver todos los ángulos y darle una correcta interpretación, ¿verdad? Entonces, Yes. entonces me dicen, si alguien me pregunta a mí, me dicen, mira Marvin, ¿por qué dice ahí entonces que Jehová se le apareció? Buena pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué dice ahí entonces que Jehová se le apareció? Y yo le voy a responder una respuesta sencilla, le voy a dar. El primer argumento que le voy a dar es el que te mencioné, de la transcripción que hicieron los caraítas y que ellos colocaron la escritura para dar a entender que Jehová se había aparecido.
Y no es descabellada porque hay versículos y dice que la pluma de los escribas torcieron las escrituras. Ya en los tiempos de los profetas se decía así, ¿verdad? Hay un texto, un verso que ahorita no se me viene a la memoria, ¿verdad? Pero el mismo Isaías, eh, vamos a ver si lo encuentro. Ah, sí, es Jeremías 8:8. Mira, aquí dice Jeremías 8:8. Dice, ¿cómo decís nosotros sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Mira, ya en los tiempos de Jeremías, ya en los tiempos de Jeremías, en la época de Josías, todos esos reyes de antaño, Jeremías los acusa a los escribas de ellos mismos de aquel momento, el decir que la ley había sido cambiada por la pluma de los escribas, ¿verdad? Ya que el argumento de decir que el Génesis y todo eso, donde se puede entender que Jehová se apareció, pudo Sí. haber sido también una pluma Mm. mentirosa de los escribas, A, para a mí, que la gente entendiera que Jehová era así. mm, Ese es a un mí argumento. sí me cuesta eso Cualquiera, un poquito. Sí, cualquiera lo puede creer, cualquiera puede decir no lo creo, no me sí, interesa, ¿verdad? sí. Está bien, o sea, no, tampoco lo voy a forzar con eso, ¿verdad? Otra de las cosas es que también uno puede ver la forma de idiosincrasia, como el judío veía una aparición de un ángel. Porque para un judío, ver que se le apareció el ángel, para él se le había aparecido Jehová, ¿verdad? No el hecho en que Jehová eh, haya sido el que haya aparecido, sino porque ellos respetaban la palabra del ángel como que fuera Yahvé mismo el que se había ido a dar. Por eso uno ve Ujú, a Abraham que le llama Señor, ujú. ¿verdad? Él le llama Señor al ángel, Amén. ¿verdad? Y se postra ante él, ¿verdad? Seguro. Él se postra ante él, ¿verdad? Entonces, te lo digo así, ¿sabes por qué? Porque hay muchos ángulos. Ahorita es que se me vienen las escrituras así cuando hablo, porque también hay otra pregunta y que también va al mismo tema. La aparición del ángel también a Gedeón, Sí, seguro. Eso ¿verdad? es un punto, seguro. Lo podamos ver también, ¿verdad? En el libro de Jueces. ¿Por qué? A mí me gusta ver todo esto porque realmente es bueno verlo, porque para que los hermanos vayan también preparándose en todos estos debates que a veces se tienen, Seguro. porque les van a sacar todas estas escrituras, ¿va? Eso está en Jueces capítulo 6, ¿verdad? Mira, dice en 6:17, dice, y respondió, dice, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Ujú, Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelva. Y entrando Gedeón, aquí está hablando Gedeón con el ángel, ¿no? Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó. Mira lo que dice. Y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encima. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano,
tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Así es. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, he aquí, he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Ebiezeritas. ¿Verdad? O sea, Así y es. aquí dice, muchos dicen de que si el ángel no hubiera sido Dios, ¿por qué dejó que le presentara a él la ofrenda? Y, y lo dicen así claramente, dando a Ujú. entender de que Gedeón le hizo un sacrificio a él. Pero ahí no está diciendo que le sacrificaron al ángel. El ángel se lo llevó a él, y el ángel ahí está haciendo como una manera de un sacerdote, ¿verdad? Que cuando le llevaban en la ofrenda al sacerdote, el sacerdote la tenía y él la presentaba delante de Dios, ¿verdad? Entonces el ángel ahí está recibiendo la ofrenda, y luego le dice que la ponga en el altar, y él le pone fuego, y de ahí desaparece el ángel. Y entonces muchos dicen, si era el ángel de Jehová, ¿por qué dejó Gedeón? ¿Por qué dejó que Gedeón le sacrificara? ¿Y por qué Gedeón dijo que había visto a Dios e iba a morir? Una buena pregunta. Ujú. ¿Verdad? Sí. Entonces, eh, realmente son de los tipos de cuestiones que están ahí, que por una palabra puedes interpretar mucho. Porque, por ejemplo, el versículo 19 dice: y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes y levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y secándolo, se lo presentó debajo de aquella encina. Se lo presentó, ¿verdad? Entonces, hay otras versiones más que podemos buscar nosotros, ¿verdad? Como en la Biblia textual. Pero dice, la Biblia textual dice: entonces Gedeón entró y preparó un cabrito y un efa de harina de panes sin levadura. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla. Y mira cómo lo dice la Biblia textual. Yo no sé si tenés ahí a la mano ver una Biblia textual, dice: y sacó la carne en una canasta y el caldo en una olla, y lo sacó y se lo ofreció bajo la encina. Mira, ya la palabra ya no dice se lo presentó, sino que dice se lo ofreció. Ujú. Ujú. ¿Verdad? Entonces, mira cómo lee la textual, porque solo a Jehová se le ofrecen, se le ofrecen holocaustos, ¿verdad? Y ofrendas. Y el texto, cuando uno lee el texto, dice un trinitario: si el ángel era el ángel, ¿por qué permitió que le presentaran esa ofrenda? ¿Verdad? Yo no Pero sé. Mm. sí, pero tiene su explicación. Seguro, Lo seguro, decimos porque realmente, si algún hermano tiene oportunidad un día de dialogar, esas preguntas se las van a hacer, seguro, ¿verdad? seguro. Seguro que se las van a hacer. Entonces, yo lo que interpreto ahí es que realmente la ofrenda no le fue presentada al ángel, absolutamente no, porque cuando se presenta la ofrenda en el libro de Levítico y se quema, dice que la ofrenda sube como un olor fragante a Seguro. Jehová, ¿verdad? Ujú. Después que es quemada, ¿verdad? Entonces el ángel, Gedeón, lo que está haciendo ahí es que está llevando la ofrenda al ángel, pero el ángel no se lleva la ofrenda, el ángel no le hace un altar al ángel, lo que está haciendo es Ujú. un altar a Jehová, y el altar lo pone ahí, y lo pone en el altar, y en el altar lo enciende, y esa ofrenda es quemada,
y sube como un olor grato delante de Amén. Dios, ¿verdad? Amén. Entonces no es que esté ahí, ¿verdad? Pero volvemos al punto, en verdaderamente, de la pluma de los escribas. ¿Por qué? Porque mira, la Biblia textual dice, lo sacó y se lo ofreció, dice, ¿verdad? Y se lo ofreció, dice. Como quien dice que a él se lo sacrificó, ¿verdad? O sea que la pluma de los escribas viene a hacer muchas tergiversaciones a veces. Y como leíamos Jeremías, dice, miren, ustedes han convertido la ley en mentira, y el que la ha convertido en mentira es la pluma de los escribas. Entonces, es algo que uno puede tener un argumento ahí. Tal vez uno no esté de acuerdo, ¿verdad? Que la Biblia, realmente cuando uno la va a leer, como la mayoría son trinitarios, vienen y traducen la Biblia para que se entienda de un modo en que ellos quieran que se entiendan. Porque si yo leo ahí, ese versículo hizo, y trajo la ofrenda y se la ofreció debajo del uncinal de Membre, debajo del incinal. ¿A quién se lo está ofreciendo? Pues al ángel, ¿verdad? Es que yo pienso que durante toda la época de las escrituras siempre hubo mediadores. Aún vemos en el altar, hubo dos, en el lugar santo de santos, hubo dos que Los querubines. Seguro, parece, y yo digo a mi parecer, parece que los ángeles son tipo mediador para el hombre y Dios. Nunca hemos visto un hombre que físicamente está delante de la presencia de Dios y ofrece algo a Dios. Nunca es así. Aún cuando vemos en Abraham, cuando él iba a ofrecer su hijo, vemos que la voz le habla en tercera persona, como si no fue Dios, diciéndole que, se me olvidó cómo fue, pero lo pueden mirar, que parece que había alguien entre medio de Abraham y Dios, como si no fue Dios hablando, fue alguien hablando por Dios. También en Apocalipsis podemos ver que había ancianos y ellos tenían esos hondos, y en los hondos o copas había inciensos, y dice que esos inciensos, ¿qué eran? Las oraciones de ¿quién? De todos los de los santos. santos. Seguro. Yo pienso que siempre hubo mediadores, y ellos representaban a Dios, eran agentes para Dios. ¿Podemos mirar otra escritura, hermano? Hay una Así es. escritura en 2 de Samuel, capítulo 24. Segundo de Samuel, capítulo 24. Dice en verso 16. Y como el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, dice, Yahweh se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía el pueblo, basta ahora, detén tu mano. Entonces el ángel del Señor estaba junto a la era de Arona Jebuseo. Vemos aquí que el ángel que iba para destruir era el ángel del Señor. Y Dios tuvo que parar el ángel del Señor. Porque vemos aquí que el ángel extendió su mano y al fin, el último renglón de 16 dice, entonces el ángel del Señor. Vemos que entre eso, el ángel se extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla,
y Dios se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel, ¿era el ángel del Señor Dios? No. ¿Estaba Dios hablando a él mismo? Su mente estaba diciendo a su teofanía, mira, yo me arrepiento. No. El ángel del Señor es un mensajero del Padre, un representante del más alto. Y él iba a hacer algo, pero Dios dijo, yo me arrepiento, no lo hagas. Hay otra escritura en Zacarías. Porque hay muchos grupos que dicen que cuando dice el ángel del Señor y después ponen sus interpretaciones, esto y esto. Pero hay versos muy claros que dan a entender que el ángel del Señor no es Dios. Discúlpame, soy un poquito lento. Zacarías, capítulo 1, y en verso 12 dice, y respondió el ángel del Señor y dijo, oh Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con los cuales has estado airado por espacio de 70 años? Y dice aquí, y Dios o Yahweh respondió, buenas palabras, palabras consolatorias a aquel ángel que hablaba conmigo. So, Zacarías dice que un ángel habló con él. Y ese ángel podemos ver que en verso 12 es el ángel de Dios. Y aunque era el ángel de Dios, parece que el ángel de Dios estaba hablando con alguien. ¿Con quién estaba hablando el ángel de Dios? Con Dios. Dijo, oh Jehová, Yahweh, lo como tú quieres decirlo, oh Dios, oh Señor, oh Dios de los ejércitos. Ahora, ¿estaba otra vez el ángel de Dios hablando a él mismo? No, tenemos que llegar a una conclusión lógica que tiene sentido. Es que el ángel de Dios es un mensajero y también el ángel tiene pensamientos, tiene un sentir, tiene emociones. Y él estaba en un pensar de cuándo, Dios, hasta cuándo va a ser así. Y aún cuando tú ves en el verso 13, Zacarías hablando en primera persona dice, y respondiendo buenas palabras, palabras de consolatorios a aquel ángel que hablaba conmigo. ¿Zacarías tenía un encuentro directo con Dios? Nunca, jamás, porque nadie ha visto a Dios. Toda la revelación que recibió Zacarías era por medio de quién? Por medio de un ángel, seguro. Aunque las escrituras dicen que la palabra vino a tal y tal profeta. Sí, la palabra vino, pero por medio de qué? Un ángel. Y esto es lo que vemos durante las escrituras. Tenemos que ser constantes y constar todas nuestras palabras. No podemos decir que el ángel del Señor es Dios cuando queremos y cuando no queremos, pues es Dios hablando a él mismo. No tiene sentido. Para mí es más lógico pensar que Dios no habla con nadie directamente, sino que es Dios usando ángeles, mensajeros para hablar con los hombres, y a veces los ángeles, como los profetas, hablaban en tercera persona, así dijo Dios, Dios dijo esto, y a veces era Dios por medio de un ángel, el ángel hablando como si fuera Dios hablando, diciendo, yo voy a levantar un profeta entre vosotros, y etcétera, etcétera. Marvin, ¿quieres terminar? Porque yo creo que el tiempo se va. Sí, ya se fue el tiempo. Bueno, despidiéndome ya a todos, un saludo a todos los hermanos que van a ver este video, que Dios me los bendiga a todos, ¿verdad? Amén.
que vamos a hacer todo nuestro esfuerzo por seguir subiendo más videos y a la medida que vayamos ahondando en los temas, pues vamos a ver más cosas, todavía más, ¿verdad? Y si alguno pues que va a ver el video y tiene una pregunta o algo, lo puede mandar en su comentario Seguro. y de alguna manera vamos a darle respuesta a su pregunta, ¿verdad? Entonces queremos seguir, que Dios me los guarde a todos, que Dios me los bendiga fuertemente y que la paz de Dios esté en nuestros corazones siempre y Amén. me los guarde a todos mis hermanos por allá. Amén, amén. Paz y amor a todos.